A mí también me costó muchísimo y fue uno de los aprendizajes más duros, pues duros y chéveres que he tenido en mi carrera, que me han impulsado mucho, y fue cuando yo cambié el rol de CEO. Porque uno, pues yo sí sentí como una traición en su momento, como pucha, me dieron este rol y ahora que esto ya es algo más chévere, más interesante, pues me lo quitaron. Pero también eso prácticamente te puedo decir que es lo que me tiene hoy en día aquí sentado. Porque es el tema que me desligué de un título. Yo no soy una CEO, yo no soy una CCO, CPO, CRO, analista, especialista, yo soy Daniela Linero. Y mi impacto lo voy a ver y lo voy a reflejar desde donde sea que esté sentada, porque yo soy Daniel, yo no soy un título. Y él no es el camino, ¿no? El obstáculo es el camino. O sea, yo desde he cambiado mucho mi pensar. A mí cuando algo se me dificulta o me dicen que no, es cuando empiezo a entender que por ahí sí es. Y cuesta mucho tiempo llegar a entender eso. Y yo, por ejemplo, eso me ha vuelto un líder mucho más tranquilo. O sea, yo creo que aprender a soltar es parte fundamental de la vida en todos los aspectos. Pues a mí también fue muy difícil, claramente, desligarme de una empresa con la que había trabajado 5 o 6 años, le había dedicado mi vida, sentía que era como mi hijo, también fue como un duelo. O sea, Trabajo para ser el más irrelevante y el menos importante de la empresa. y esa es la delicia de contratar gente que sea mejor que tú. Te sorprenden, no tienes que estar preocupado, no tienes que hacer micromanagement, de verdad te hacen la vida más fácil. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Mindset Journey, el espacio donde hablamos de salud mental, propósito y bienestar integral en la vida profesional. Hoy tengo conmigo a una persona que marcó profundamente mi camino. Fue quien me abrió las puertas para emprender a los 22 años, quien creyó en mí cuando yo aún estaba aprendiendo a creer en mí misma. Juntos fundamos nuestra primera startup. Él venía de un mundo de excelencia académica, rodeado de lujos, cifras y altas expectativas. Yo venía con una pasión por construir, por liderar y por cambiar las reglas de juego. Fue una relación que me impulsó, me exigió y también me enfrentó a mí misma. Me enseñó quién quería ser y también quién no. Hoy nos sentamos a tener una conversación que nunca tuvimos. Vamos a hablar de lo que pasa detrás del éxito, de lo que se siente soltar, confiar, cambiar de rol y también perder lo que creías que era tuyo. Bienvenido, Fer, y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Dani, por la invitación y qué chévere esta iniciativa del podcast. Fer, tengo que decirte algo. Este es el primer podcast que estoy un poquito nerviosa. Y he entrevistado a muchos médicos, psiquiatras, psicólogos, pero contigo tú sabes la relación tan especial que hemos tenido. Yo creo que es la primera vez que te pongo nerviosa, porque yo creo que nunca me puse nerviosa muchos años trabajando juntos. Fingí muy bien en su momento, pero bueno. Fer, empecemos por ti. ¿Quién eras antes de Easify? ¿Cómo pasaste a ser de banquero en Nueva York a emprender en Colombia en el sector de la construcción? Era la misma persona, creo que la diferencia es que ahora he entendido un poco que el juego es saber vivir en la dificultad y no esperar que algún día se acabe. Y eso se aprende, creo que ya con mucho tiempo haciendo esto, pero pues soy la misma persona, hijo de un papá empresario que como que siempre me metió el chip de querer hacer algo distinto, de no tomar un no como respuesta, y eso fue lo que me motivó siempre. Y sobre todo lo que él me decía es, hagas lo que hagas, lo que sea que quieras que sea, pues trata de ser lo mejor en lo que hagas. Y eso fue un poco lo que traté de hacer en la universidad, después trabajando en banca, después con mis primeros negocios, pues que no me fue muy bien, y ahora pues tratando de sacar adelante el Easify, y después de ya más de 7 años desde que la montamos juntos. Fer, tú tienes digamos, dos caras de la moneda que yo siento que mucha gente persigue. Una es esa persona que va a una universidad Ivy League en Estados Unidos, hace su MBA, empieza como toda su carrera banquera en JP Morgan, todos estos bancos que todo el mundo sueña con ir. Y la otra es esa persona que se atreve a empezar de cero, sin saber cómo le va a ir, qué le espera más adelante, pero que todos los días persigue. ¿Cómo ves estas caras? O sea, como estas personas porque mucha gente se hace esas preguntas, como debería perseguir esto, debería perseguir lo otro. ¿Qué consideras que es la diferencia y por qué irse por un lado o por el otro? Pues mira, yo creo que ninguna es mejor que la otra. Yo creo que va mucho en línea con lo que uno quiere para su vida. Yo lo que me di cuenta en banca era que era una muy buena escuela, pero que era un trabajo monótono, donde todos los días hacía lo mismo y donde yo quería ir y aprender mucho más rápido de lo que la estructura burocrática me lo permitía. Entonces, cuando yo a los 3 años tuve la decisión de si quedarme y ser asociado o irme a hacer otra cosa, pues yo me di cuenta que yo ya prácticamente había hecho el rol de asociado y que eran 3 años haciendo algo que yo ya sentía que había hecho. Mi trabajo hoy en día es lo opuesto. Mi trabajo hoy en día em,
cada día es distinto porque la empresa cambia, evoluciona, el negocio lo abres en otro país, sacas una línea de negocio nueva. Entonces, pues lo que realmente me gusta de esto es que tengo un trabajo que está totalmente en la incertidumbre, donde cada día es nuevo y donde he aprendido realmente a valorar eso muchísimo. Como el no tener certeza es algo que uno a veces busca al principio, uno busca la certeza, pero después cuando uno aprende a vivir en la incertidumbre, que es lo opuesto a la certeza, que se vuelve adictivo y es lo que me gusta hoy en día de mi trabajo. La verdad que eso y la mezcla de eso y poder construir algo nuevo, ¿no? Porque el producto que nosotros tenemos, lo que nosotros hacemos, pues nadie lo había hecho antes en los países donde lo hacemos. Entonces creo que eso me llena mucho más, por lo menos a mí personalmente. Fer, ¿cómo diste ese salto? O sea, en ese momento me imagino que tomar la decisión fue bastante difícil. Tú estabas en Estados Unidos, te devuelves a Colombia. ¿Qué te motivó a eso? O sea, ¿cómo recuerdas esos momentos del tomar esa decisión? Sí, pues si te acuerdas de todo diabetes, entonces parte de lo que pasó fue que mi cuerpo me alzó la mano y me dijo, oiga maestro, eh, usted está llevado, está trabajando jornadas larguísimas, no durmiendo, no descansando, y en el momento que yo empiezo a pensar que quiero un cambio, me pongo a estudiar para el GMAT, es el momento que me empiezo a sentir raro, con mucha sed, y pues cuento algo corto, me diagnostican diabetes tipo 1, que es una enfermedad que da a los niños, teniendo yo 25 años. Entonces en el momento sí tuve claro de, bueno, ya creo que fue un buen aprendizaje y quiero algo más, y me fui a hacer la maestría, y haciendo el MBA, mi idea era irme a ayudar a mi papá con unos negocios familiares en el sector inmobiliario, donde él, digamos que no era la actividad principal del grupo familiar, pero donde él necesitaba mucha ayuda. Y después, pues ahí me encontré con unas personas en la maestría y decidimos emprender. También mi pensamiento detrás, Dani, era, pues mi papá es español y no tiene negocios en Colombia y lo que sea que yo haga, pues sí, de pronto va a contribuir a mi familia, pero no va a contribuir a mi país. Y yo se tenía esa idea muy marcada. De hecho, en la maestría yo organicé un viaje muy grande, traje más de 100 compañeros a Colombia y mi propósito era, mire este país tan del putas que tenemos. em, entonces me quedé con esa idea y decidí, bueno, pues voy a salir un poco de la zona de confort, voy a emprender, y voy a apostarle a mi país porque si no lo hacen, o sea, si no lo hacemos los que tenemos las oportunidades de salir, de estudiar afuera, de ver otras cosas, pues entonces, ¿quién va a ser y quién va a quedar en el país? Eh, y así fue que montamos la primera empresa con Felipe y con Alex, que era un fondo de desarrollar hoteles y empezaron sobre todo los aprendizajes, porque uno sale pensando que todo, porque uno es uno y porque uno fue un MBA en una Ivy League, entonces todo le va a salir color de rosa, pero realmente pues fueron muchos aprendizajes, muchos de los que me llevaron a luego querer montar Lisify. Qué bueno, increíble y es una o sea, es un salto de valentía lo que hiciste también, ¿no? Después de tener con esa carrera un poco asegurada en otro país, en Estados Unidos, que es mi sueño de tantos, volver al país a retribuirlo, digamos, de la manera que lo hiciste, pues es una valentía grande y pues habla también mucho de tu resiliencia. Fer, hablemos de Lisify. ¿Cómo recuerdas esos primeros días, esos primeros momentos? ¿O cómo fue trabajar conmigo en un principio? Pues mira, creo que lo primero que me acuerdo es que creo que no teníamos muy claro qué estábamos haciendo, eh, lo cual es bueno, ¿no? Insisto, las cosas fantásticas y fabulosas en la vida pasan afuera de la zona de confort. Dentro de la zona de confort no pasa nada que valga la pena, al menos en mi opinión. Mm, ¿Qué recuerdo? Pues digamos que a nivel negocio, pues que estábamos muy motivados por crear un impacto y por hacer una mella ¿no? Y también un poco estábamos empezando a montarnos en toda esta onda que estaba saliendo de startups aquí en Colombia, los Rapis y los demás. Eh, ya más a nivel personal, trabajando contigo, pues me acuerdo que encontré como un partner en el sentido de que creo que íbamos muy alineados en la dirección y sobre todo en la velocidad y además en la tenacidad, que eso no se encuentra tanto, ¿no? Y que uno a veces no encuentra a alguien o que vaya donde uno va o que quiera el ritmo que uno quiera ir o que tenga la perseverancia. eh, y creo que eso realmente como que plantó como las primeras semillas, y sobre todo fue como un paradigma para la cultura que hoy tenemos en Easify, que es totalmente de resiliencia y de, qué chévere que me digas que no, yo sigo insistiendo. Incluso pues hablando estos días con personas que aún siguen en Easify de esa época, eh,
eso permea, o sea, eso es lo que seguimos respirando. Entonces recuerdo eso muy bien y pues muy contento que ese sea el ADN porque creo que es lo que nos ha hecho seguir adelante cuando muchos de los competidores que teníamos en ese día, desde ese momento y que han salido en el tiempo hoy en día han dejado de existir. Yo me acuerdo la primera vez que nos enteramos que había un competidor muy grande en Estados Unidos que hacía algo muy similar, casi nos morimos. Pero también después al final dimos, no, o sea, esto es una validación. Damos algo de cero, pero que alguien más también viese problema en un mercado tan grande como el de Estados Unidos. Ciertamente. Sí, me acuerdo de eso Sí, perfectamente. estábamos en Nueva York, me acuerdo. En Nueva York, y yo nunca he contado esto y lo voy a contar ahora que ya estamos en esto. Cuando hicimos una ronda por todo Estados Unidos para levantar la primera inversión y nos quedamos en el mismo cuarto. O sea, yo no sé si tú vas a tener problemas con tu esposa, con mi mamá. En ese momento yo estaba soltera, pero pues al final eso es lo de, porque de cara a las personas ven en Instagram o en LinkedIn o están en Estados Unidos levantando plata, pero no saben en qué condiciones estamos. Fue un viaje exitoso, pero pasamos. Te lo digo de otra manera. Yo después de, bueno, un hijo y otro en camino y Pedro, mi socio hoy en día, que tiene 3 hijas, hoy en día vamos de viaje y me pregunta Fer, ¿en este viaje vamos a compartir cuarto o no? Man, nos toca. Y no, vamos a pasar una noche en Tijuana, man, toca compartir cuarto. Y yo creo que eso es más una mentalidad de hacer lo que sea que hay que hacer para uno realmente realizar el sueño, ¿no? Los sacrificios tienen premio y a veces hasta compartir un cuarto es un sacrificio y tiene su premio. Y yo creo que ahí es cuando es más importante tener el propósito claro, porque el propósito es generar un impacto en un sector que al final eso, que puede ser una incomodidad, como que se desdibuja si tú sabes que lo que estás haciendo te va a llevar a ese objetivo final. Totalmente, totalmente. Y no solo se trata del objetivo de uno, ¿no? Sino lo que yo llamo el objetivo del objetivo. Entonces, si yo tengo un impacto como empresa y mi empresa logra hacer lo que puedo hacer, va a tener un impacto en el sector, pero ¿qué impacto tiene ese sector en la sociedad? Para mí eso es mucho más decente, ¿no? Y también te acuerdas, tú y yo alguna vez fuimos a comprar un apartamento, ¿te acuerdas? Que cada uno compró un apartamento Visa aquí en Colombia, pues uno ya empieza a ponerse en los zapatos de la persona que está haciendo eso, ¿no te acuerdas la emoción que sentíamos? Y era un apartamento del que ni tú ni yo íbamos a vivir ni vivimos hoy en día. Imagínate si eso lo llevas a la primera vivienda propia de una persona que sí va a vivir ahí y que lo ve como su plan y su sueño de vida, ¿no? Entonces, el objetivo también me parece que es súper importante y eso es lo que realmente lo mantiene a uno eh, a través de todos esos momentos. Hablando de eso, también me acuerdo una vez que llevamos a la oficina a una de las proveedoras o contratistas que se había ganado varias licitaciones y ella nos contaba cómo le estaba cambiando la vida y cómo le estábamos permitiendo llevar más comida a su casa por lo que estábamos haciendo. Y es cuando uno dice, uy, pucha, yo estoy haciendo algo de tecnología, pero el impacto que esta tecnología está llevando a hogares es gigantesco. Exactamente, eso no tiene precio. Fer, ¿y cómo fue para ti trabajar con una mujer 10 años menor que tú y sobre todo en un entorno tan Ya, masculino? como que yo he dejado mucho las etiquetas en la vida. Te digo que hoy Lisify 50% de la nómina son mujeres y en la oficina de Bogotá es más del 70%. Tú entras a la oficina de Lisify en Bogotá, por ejemplo hoy, que ahora yo no estoy en la oficina y hoy no está Pedro, vas a encontrarte 1 o 2 hombres y el resto todas mujeres. Yo creo que lo que uno más tiene que valorar son las personas, primero como personas y segundo como profesionales. Y pues eso fue lo que yo me llevé de ti, ¿no? Lo que dije hace unos momentos, la tenacidad que mostrabas, a mí no me importa que me digan que no, me pidieron un 2 3 pero yo hice un 2 3 4 5 6 me pidieron que hiciera A, pero lo que yo sé que en verdad quieren es esto, entonces me enfoco es en el objetivo de lo que me pidieron y no simplemente hacer. Y yo creo que eso fue lo que me gustó mucho de la experiencia, lo que nos llevó a realmente perseverar, el no quedarse con él, no, pues ya me dijeron que no, ¿qué vamos a hacer? No, es muy difícil, y más bien el no tenerle miedo a nada. Y yo creo que esa mentalidad que yo creo que es desparpajo, pues aún está en la mente de los clientes y de la industria. ¿Te acuerdas la primera vez que fuimos a un congreso de Camacol, que pusimos un banner porque no nos daba para pagar un stand y como ñapa conseguimos poner la mesita con las galletas y así me acuerdo que todas las fotos en mi celular, entablaste una conversación con el presidente de Amarillo, o también tengo fotos de que estaban entrevistando al ministro de Hacienda y nosotros salíamos detrás en televisión, en vivo, entregando galletas. Entonces eso es lo que yo creo que recuerdo y, y eso es lo importante porque las empresas al final son la esencia de las personas que la dirigen, ¿no?
y si una empresa tiene buena esencia, pues le va a ir bien. Un negocio, por muy bueno que sea, si llegan los líderes equivocados, pues tienen los días contados. Al final las empresas son las personas. Estoy de acuerdo. Sí, no me acordaba de eso, pero yo no entiendo cómo le hablé a esa persona en ese momento, pero uno se llena de fuerza, o sea, no sé de dónde sale, pero el impulso te lleva y lo hacemos. O sea, al final, si fuera por la cantidad de nodos que yo creo que recibimos en un momento, pues no estuviéramos aquí sentados, no estuviéramos contando ninguna historia. O sea, Exactamente. Y él no es el camino, ¿no? El obstáculo es el camino. O sea, yo, fíjate, he cambiado mucho mi pensar. A mí cuando algo se me dificulta o me dicen que no, es cuando empiezo a entender que por ahí sí es. Y cuesta mucho tiempo llegar a entender eso. Y yo, por ejemplo, eso me ha vuelto un líder mucho más tranquilo y mucho más centrado. Nos pasó ahora abriendo negocio en México, un country manager nuevo. Me decía, Fer, estoy haciendo todo lo que tengo que hacer y lo estaba haciendo. Yo decía, mira, tranquilo, el obstáculo es el camino, tú sé impaciente con la acción, pero sé paciente con los resultados. Si tú estás haciendo lo que tienes que hacer y te están dando suficientes nos, vas a llegar a los sí porque los nos te llevan a los sí. Y creo que eso es, vuelvo a la pregunta que me hiciste, eso es lo que recuerdo de ti y eso es lo que permea en la esencia y creo que fue lo que nos conectó en su momento. A ninguno de los dos nos dicen que no, nunca nos vale huevo y lo que queremos hacer, obviamente cosas buenas, las vamos a conseguir sin importarnos cuál sea la montaña que hay que escalar. total. Fer, yo creo que eso es muy valioso, pero me surge la pregunta de cómo diferenciar en cuando ya son 15.000 nodos y de pronto no es el camino y mejor es como pivotear a cuando perseguir el camino, porque ese efectivamente sí es. O sea, ¿cómo nos damos cuenta? Pues mira, creo que eso era ¿no te acuerdas? Creo que un día Ricardo Wills dijo que cuál era la línea entre la terquedad y la perseverancia y yo creo que, mira, no lo sé, pero muchas veces lo que me funciona es buscar el no de verdad, como diga, de verdad no está interesado, no quiere que lo moleste más y no tomárselo personal. Insisto, los nos también son buenos y es con la suma de los nos que te lleva al sí. Entonces no sabría decírtelo, o sea, con que no. Lo que sí sé es que el quedarse en primer no o el pensar en pequeños autosabotaje puro. ¿No? Es una profecía autocumplida. Si tú piensas pequeño, te quedas con el primer no. Y eso es lo que pasa. Si tú estudias el autosabotaje, es precisamente eso. Ya ese no lo sustituyes por el resultado que buscas, entonces le das como el mismo valor y entonces como, bueno, no conseguí el resultado, pero puedo ir a decirle a mi jefe que es que yo igual traté y me dijeron que no, e igual voy y saco pecho y ese momento que estoy ahí sacando pecho me siento bien, pero después, pues, si uno hace eso consistente en la vida que está haciendo, autosaboteándose. Y eso es lo que pasa muchas veces y creo que tú lo habrás visto, cuánta gente empieza perdiendo la batalla acá y el primer no es, ¿no? Oye, Dani, hay que hacer tal cosa. Uy, no, es que eso está muy difícil. Ah, pues lo que sí tenemos seguro es que si usted mismo se dijo que no de entrada, 100% seguro no lo va a lograr. Entonces, no sé si te contesté la pregunta, pero No, pero sí, yo al final, para mí, o sea, el no es como que seguir, pues no, sí, yo lo quiero hacer, sino también cada no trae un aprendizaje. Entonces, ¿por qué no? Y ese por qué no te puede dar como un hint de pronto, o sea, dóblate un poquito, de pronto hazlo de esta manera, igual persigues el mismo camino, pero puedes ir como iterando en las formas, es lo que me puedo llevar. sí, Pero sí me gusta esa línea entre la terquedad y la persistencia, es interesante, pero mira que a mí a la fecha, todavía a veces me escriben personas y me dicen que lo que recuerdan de mí es mi persistencia. Y en ese momento a mí era como que, uy, pucha, qué pena, este mensaje más, un mensaje menos, pero yo le daba y también creo que algo que me sirvió muchísimo fue, esto no es personal, esto no es Daniela Linero, esto no habla de mí como persona, esto habla del sueño que yo estoy construyendo en el sector de la construcción. Y si me dicen que no, no me están diciendo que no a mí. Entonces eso me ayudó muchísimo y creo que pues dejé por lo menos una huella en la gente que aún me escribe totalmente, por mi persistencia. totalmente. Y eso al final, es al final que el que sabe leer, digamos, detrás de líneas, pues lo valora, ¿no? O sea, muchas de las personas con las que fuimos muy insistentes, pues son hoy en día grandes champions de nosotros, personas con las que tenemos muy buenas relaciones. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que nosotros realmente teníamos un motivo detrás de lo que estábamos haciendo. Total. Fer, ¿y alguna vez encontraste con alguna diferencia generacional o estilo entre yo y tú o tú y yo que chocaban? ¿Sabes qué pasa? Que nunca, insisto, nunca lo veo así. O sea, trato de no, como de no atribuir. Las diferencias son buenas. Yo más bien lo que traté de encajar era cómo podemos volvernos sinergísticos y complementarnos, siendo muy parecidos en algunas cosas, pero habiendo algunas diferencias en otras, ¿no? Entonces,
creo que mi pensamiento iba más hacia allá, eh, pero pues las diferencias son buenas y yo parte de lo que más valoro hoy son personas distintas a mí, personas que me digan lo que piensan y no lo que yo quiero que me digan, eh, personas que sean completamente autónomas. eh, y, y creo que eso sí lo vi en su momento. Entonces, pues, estoy sincero, yo no recuerdo muchos momentos donde estuvimos diametralmente en contra, sobre todo en cosas de fondo. Yo creo que eran muchas veces pues situaciones del día a día, pues que, que uno aprende ya con el tiempo a digerir y a manejar. Yo creo que lo recuerdo más bien así. Chévere. Al final pues, es un aprendizaje al final de todo, más que choques y como que cada situación fue un aprendizaje que cada vez nos llevó también a conocernos mejor. Yo creo que todo te lo decía. No creo que hoy en día soy mucho más directa de lo que pude haber sido antes. Claro, también tenía 7, 8 años menos. Pero algo que yo sentía era como que trataba de no quedarme callada. O sea, como que si algo no me gustaba o si me molestaba o si pensaba que ese no era el camino, pues te lo decía. Eso Ya que podemos hacer lo que yo diga, pues eso es otra conversación. Pero creo que las conversaciones son sanas y hay que tenerlas. Claro, fíjate, y eso es algo que yo aplico mucho en mi vida profesional, en mi vida personal. En mi vida profesional, eh, yo tengo catch-ups semanales religiosos con Pedro y también ahora los tengo con algunos otros líderes y muchas veces no tienen agenda. Muchas veces los catch-ups son caminando por el Parque del Virrey o tomándonos un café. Pero fíjate que lo que pasa es que nunca hay nada no hablado o no dicho. Entonces, desde algo pequeño como, oiga, viene mañana a cambiar un vidrio de la oficina, yo qué sé, hasta temas muy, oiga, puedo tener otro hijo y, no sé, estoy asustado, lo que sea, todo está sobre la mesa y todo se abra. Y lo mismo lo aplico en mi relación con mi esposo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tiende a pasar, Dani, es que uno a veces en el día a día hay cosas que le molestan, pero no es consciente de que le molestan, ¿no? Entonces, que mi esposa siempre usa mi crema de dientes, yo que sí. Puede que uno conscientemente no sepa eso, pero tu cerebro lleva 3 meses todos los días, 3 veces al día que te da los dientes y digo, pucha, ¿por qué no usan mi crema de dientes? Y llega un día que pasó otra cosa, ¿no? Iban para una misa y llegaron tarde, explotas y sacas todo. Y en una conversación que no tenía nada que ver, salió lo de la crema de dientes. Entonces, por eso es bueno también decir lo que uno piensa. Eh, Obviamente dentro del respeto, dentro de pues, muchas cosas que son importantes, pero esa es la comunicación. Creo que la comunicación no se trata como de la profundidad de la comunicación, sino de la momentaneidad o la recurrencia de la comunicación, el hablar mucho. Pues hablar mucho con un socio es muy positivo, el hablar mucho con una pareja es muy positivo y el sacar y compartimentar esos espacios. Entonces yo, por ejemplo, ahorita me voy a comprar unas boletas de cine, mañana me voy a cine con mi esposa, que es un momento, nos vamos solos, no está nadie, y comprando la Coca-Cola del cine hablamos de cosas, entonces creo que eso es muy importante y para eso es fundamental decir lo que uno piensa. Entonces estoy de acuerdo y lo valoro mucho. Y eso, por ejemplo, entrando por ejemplo en un tema, cuando tú renunciaste en Nisify, ya habíamos tenido muchas conversaciones de muchas cosas donde yo tenía muy claro lo que tú querías para tu vida. Entonces fíjate que para mí no fue un shock como, uy, esta vieja, mucha traicionera, sino fue como, oigan, pues sí, va a ser muy duro y lo fue, pero me alegro mucho que Dani haya tenido la valentía de ir a perseguir sus sueños, hacer lo que quiere hacer y yo ya sabía que era lo que tú querías. Y tú también lo sabías porque tú te lo has dicho a ti misma, pero no lo has dicho a los demás. Y eso me parece que es súper valioso en todo tipo de relaciones en la vida. Total. Y no, y volviendo a las comunicaciones como socios, algo que yo pues aconsejo, obviamente desde mi experiencia, es que un socio también es como tu soporte, o sea, es como una pareja realmente y emprender es tu Mente, y también se vale ser sí, vulnerable y decir, no puedo hacerlo, me está quedando grande, ayúdame porque esa es la persona que te va a sacar totalmente, te saca el huevo. totalmente, totalmente. Te lo digo yo ahora con hijos. Ya, en las dos vías nos ha pasado con Pedro. Marica, te caga el susto, weón. No sé cómo hacer esto. Pero lo importante es que no estás solo, o sea, siempre hay un safety net, ¿no? Entonces, eh, la comunicación transparente te lleva a eso y vale oro puro. Vale oro puro. Total. Y Fer, hablando del elefante en la sala, que fue mi renuncia y que yo sé que tú dices que fuiste consciente de que de pronto ya yo venía como dándote señales que mi camino quizás iba a ser otro.
realmente, ¿qué sentiste? O sea, desde la vulnerabilidad, cuando yo te dije, yo me acuerdo, fue una llamada virtual, porque yo estaba en Santa Marta, yo me estaba muriendo en ese momento, y yo te dije, Fe, he tomado la decisión que no voy a seguir en la compañía. ¿Qué sentiste? Pues obviamente uno siente miedo al principio, pero pasó no raro, pero sentí también algo de alivio, porque yo sentía que ya la situación como que estaba llegando ahí. Y sobre todo sentí que en ese momento tú querías hacer otra cosa. Y eso está bien. Y creo que fue un aprendizaje muy, muy importante. eh, y eso también es bueno, ¿no? Porque en la vida nunca hay recompensas sin sacrificios. Entonces, de pronto tú no hubieras tenido recompensas de las cosas que hoy tienes y la vida que has construido sin haber hecho ese sacrificio. Pero probablemente Lisify tampoco estaría donde está si no hubiera habido ese sacrificio de dejarte ir. Tú en ese momento le diste con la decisión tomada, pero eh, pues cualquiera puede ser, no, Dani, ven, mira, hagamos lo que sea, va, 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 y te puede hacer reconsiderar. Eh, pero yo lo vi como, bueno, pues de pronto también estamos sacrificando algo eh, por, por algo que se viene más adelante y va a venir la recompensa, ¿no? Y yo también creo mucho eso en la vida. Y otra de las cosas que he aprendido, nada importante pasa sin sacrificios. Entonces, eh, pues mira, siento que hoy y tomarlo de la buena manera, siento que ese momento me enseñó muchas cosas que me han servido y me ha pasado. Hace 2 meses se me fue una persona que llevaba mucho tiempo en Lisify y fue una situación muy similar. Obviamente no tenía un cargo, digamos, tan relevante como el tuyo, pero es una persona muy, muy importante. También recién salió de la universidad y, y lo que le puedo decir es, mire, la puerta está abierta, pero pues yo no soy quien para cortarle las alas porque parte de lo que a mí me produce una satisfacción enorme es que nuestra empresa sea eh, una buena cantera para los mejores profesionales. La verdad, eso me produce una satisfacción enorme y nosotros tenemos que seguir. Entonces, pues, con los que hay, tenemos que reconstruir el equipo, pero eso pasa en todo, pasa en el fútbol. Ahorita el Real Madrid lo están reconstruyendo, o sea, pasa en todo y yo creo que eso es bueno. O sea, lo único seguro en la vida es que todo tiene un fin. Entonces, pues, no podemos esperar que nada dure para siempre. Total, yo creo que aprender a soltar es parte fundamental de la vida en todos los aspectos. Pues a mí también fue muy difícil, claramente, desligarme de una empresa con la que había trabajado 5 o 6 años, le había dedicado mi vida, sentía que era como mi hijo, también fue como un duelo, ¿sabes? Un duelo, también cambiar de estilo de liderazgo, cambiar de ambiente laboral, cambiar de compañeros de trabajo, todo es un duelo. Pero pues hay veces que estas decisiones difíciles y complejas son las que te impulsan para llegar a otro nivel, cualquiera que sea tú que tú quieras llegar. Entonces, sí, recuerdo que fue complicado esa conversación, creo, y te soy honesta, siento que al principio sí fue como un choque, pero creo que ambos lo estábamos asimilando y después, como siempre, preparamos como un action plan para que las cosas salieran de la mejor manera y siento que fuimos súper transparentes en su momento con el equipo, con los clientes, con los inversionistas y eso también ayudó a que todo fuera más smooth, porque uno también se puede inventar tremendo cuento y decir tremendas cosas cuando no es necesario. O sea, la verdad era muy clara. Yo también, Fer, yo creo que lo he hablado en diferentes episodios, pero te lo digo a ti hoy aquí en esta conversación, como a mí también me costó muchísimo y fue uno de los aprendizajes más duros, pues duros y chéveres que he tenido en mi carrera, que me han impulsado mucho, y fue cuando yo cambié el rol de CEO. Porque uno, pues yo sí sentí como una traición en su momento, como pucha, me dieron este rol y ahora que esto ya es algo más chévere, más interesante, pues me lo quitaron. Pero también eso prácticamente te puedo decir que es lo que me tiene hoy en día aquí sentada. Porque es el tema que me desligué de un título. Yo no soy una CEO, yo no soy una CCO, CPO, CRO, analista, especialista, yo soy Daniela Linet. Y mi impacto lo voy a ver y lo voy a reflejar desde donde sea que esté sentada, porque yo soy Daniel, yo no soy un título. Pero sí me costó, debo admitirlo. Totalmente. Y mira, muchas veces los títulos llevan al ego. O sea, yo he cambiado mucho mi forma de pensar en cuanto a eso en mi rol. En mi empresa no es ser el más importante, al revés. Mi rol es habilitar a los demás para que yo sea el más irrelevante de la compañía. Y yo me acabo de tomar 2 semanas de vacaciones donde literalmente me metí en 2 llamadas en 2 semanas y contesté muy pocos mails. Tú no puedes volver la empresa completamente dependiente de lo que tú hagas o no hagas. Obviamente tú eres el norte de la empresa, pero tú lo que tienes que crear es una organización que funcione independientemente eh, de si tú estás o tú no estás, porque vuelvo a lo mismo, nada es finito en la vida. Nada es infinito, perdón, todo es finito. Por ejemplo, ahora que tratamos un country manager nuevo en México, le dije, oiga, ¿sabe yo cómo medir su éxito? Por el número de viajes que yo haga. Cada vez quiero hacer menos y
quiero que llegue a un punto donde me escriba un mail que por favor vaya porque me están invitando a algo. Y así está haciendo. Cada vez estoy reduciendo mi número de viajes. Y entonces eso pues queda autonomía de las personas. ¿Y tú qué crees? Pues, ¿qué metas son las que más cumple la gente? Pues las que ellos mismos se ponen, no las que les impone alguien más. ¿Y qué equipo es el que mejor funciona? Pues el que ellos construyen, no el que les construyó alguien más. Entonces, pues sí, o sea, los títulos, o sea, insisto, yo la verdad sí como que trabajo para ser el más irrelevante y el menos importante en la empresa. Y creo que eso es lo que va a definir la empresa exitosa. Total. Y esa es la delicia de contratar gente que sea mejor que tú. Te sorprenden, no tienes que estar preocupado, no tienes que hacer micromanagement, de verdad te hacen la vida más fácil. De verdad. Total. Y yo creo que nuestro rol del líder se vuelve, pues esta es mi experiencia, se vuelve más como de psicólogos, coaches, hacerlos como creer en sí mismo, que Fer, te lo digo yo acá, como tú fuiste esa persona para mí en su principio, o sea, tú me impulsaste muchísimo, tuviste cosas en mí que yo ni siquiera había visto. Y yo siento que uno sí necesita a esa persona que le esté diciendo, dale, tú puedes, dale, dale, yo confío en ti, tú tienes las capacidades, porque hay veces como tu misma vocecita interior te dice todo lo contrario. Entonces, que alguien que tú admires, alguien que esté de cerca, te esté empujando y te esté dando herramientas para que tú puedas cumplir las cosas, siento que Total. eso un líder debe hacer. Las tres palabras que yo más uso en la compañía hoy en día son ¿cómo te ayudo? Son las palabras que más uso. O sea, yo ya pasé de ser el líder de hay que hacer esto y a cuénteme cómo le ayudo. Cuénteme cómo le ayudo. Quiero volver a trabajar contigo en esta nueva etapa, porque de Cuando verdad, quieras, a mí. cuando quieras. Pues digo, de eso se trata también, ¿no? Yo lo que más trabajo es en mí mismo, pero de lejos. Invierto mucho tiempo en mí mismo. eh, no soy el mismo Fernando de hace 10 años, eh, ni quiero ser el mismo Fernando en 10 años del que soy hoy. O sea, espero ser una versión mucho mejor mía y que me vaya mejor. No quiere decir que yo ya crea que lo logré. O sea, yo creo que uno tiene que constantemente estar, ¿no? Afilando el cuchillo, es decir, puliéndose un mismo. Y me acuerdo, Cuesta, pero pues eso es lo que te dan los topazos. yo me acuerdo que tú leías como, no sé, 10 libros a la semana. Y yo me sentía como, y tú me decías, lee. Y yo así se me salía el corazón, como, no, a mí, yo no me gusta leer. Hoy en día todos estos libros ya los he leído y estaría muy orgullosa de mí. Obviamente me llegó en su momento. Pero sí era como un hábito que yo admiraba mucho de ti porque siempre No, estaba joven. que no lo tenía. Hablemos, ¿cuáles son los hábitos que crees que te ayudan hoy a ser ese CEO que estás haciendo en tu compañía? Pues mira, te voy a decir las cosas que yo hago, no sé si funcionan, pero me funcionan a mí. El primero, obvio, el ejercicio. Yo llevo alzando pesas todas las semanas de mi vida desde hace 10 años. Y de hecho, el mes pasado cumplí 10 años el gimnasio que voy. eh, y es mi espacio donde yo no voy a contestar WhatsApps y mails mientras hago pesas, que de pronto me cae una pesa en la cabeza y me mata. O sea, yo voy literalmente a estar allá y a estar concentrado porque requiere que esté mi mente enfocada en lo que estoy haciendo. Si no me puedo lesionar, cualquier cosa, fíjate, nunca me he lesionado en 10 años. Em, entonces, primero ejercicio, segundo meditación, y medito cada vez más y cada vez más largo. Yo la meditación la veo como una forma de tú entrenar tu subconsciente. La gente lo apoya en muchas cosas, pero tu subconsciente es el que, no sé, un día te levantas con el genio torcido y no sabes por qué, y entonces, aparte que te levantas con el genio torcido, te empezó a doler la muñeca, y eso es tu cerebro tratando de joderte. Y la única manera de tú regresar eso es tú trabajar tu subconsciente diariamente. Y tú lo piensas, tu subconsciente es mucho más poderoso que tu consciente. O sea, ahorita nuestro subconsciente está procesando el oxígeno que respiramos, digiriendo la comida que comimos, ¿no? Haciendo que nos crezca el pelo, las uñas, o sea, está haciendo mil cosas que, ¿no? Oye, Dani, ¿tú cómo es para que te crezca el pelo? No, pues ni idea. El subconsciente lo está haciendo. Entonces, cuando tú entrenas el subconsciente para que trabaje para ti y no contra tuyo, y la forma de hacer eso es meditar. Entonces, ejercicio, meditación. em, yo por la condición que tengo de diabetes, pues cuido mucho mi alimentación, ya prácticamente no tomo trago, no consumo alcohol. eh, Son pequeñas cosas. Y obviamente, pues, tiempo de aprendizaje, leo un montón. Y luego, pues, tiempo para ser feliz, o sea, compartimentar. O sea, insisto, ser un CEO no es trabajar 20 horas al día, es ser miserable. Entonces, yo, mis espacios de sueño son sagrados, mis espacios con mi familia son sagrados. Para mí, eh, la riqueza es poder bañar a mi hijo todos los días, poder acostarlo a dormir. Y esas cosas me nutren y me hacen estar bien. Y si me hacen estar bien, mi cabeza funciona, mi cuerpo está bien. Y si mi cuerpo está bien, como me siento a trabajar, pues doy todo de mí. Claro. Que fue lo opuesto a lo que me pasaba en JP Morgan cuando me dio la diabetes, que no dormía, comía mal. Entonces, pues sí, era
una máquina a trabajar 20 horas, pero pues 20 horas improductivas. Seguramente en 5 horas hubiera podido conseguir lo mismo si hubiera hecho las cosas de la misma manera, y ahí es donde yo hablo de hacer la trampa al tiempo. Pero yo creo que sobre todo es tener en la cabeza el uno hacer pequeñas cosas todos los días. Todos los días. Yo este año he meditado todos los días. No, es que tuve matrimonio el sábado y me acosté, no importa. Tuve matrimonio el sábado, llegué a las 2:30 de la mañana y me senté a meditar a las 2:30 de la mañana. Todos los días, y de hecho, bueno, ya estoy un poco loco, pero pues yo hago como un seguimiento en un Excel de los hábitos que todos los días lo marco. Y así hago. Entonces, ¿cómo te lees estos libros al año? Pues leyendo todos los días. Claro. No, que es que todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y eso es lo que al final, pues, ¿no? Es como el poder del interés compuesto que decía, creo que era Einstein, que es la fuerza más poderosa del mundo. Pues eso se puede, ¿no? Si cada vez meditas más tiempo, más días, meditas mejor, si cada vez haces más ejercicio, pues, ¿no? Obviamente, insisto, compartimentando, o sea, no, nada lleva al extremo tampoco el bueno. Y tú tenías una frase que creo que te decía tu papá, que la repetías mucho, de la constancia. Era como, nada sustituye la constancia, algo así. Sí, es patrimonio. Y tienes como yo tenía como una tarjetica encima de mente. Lo Esa. que pasa es que esto tiene el logo de mi empresa. Tenlo muy en cuenta, nada en el mundo sustituye la constancia. El talento no la sustituye, pues nada es tan corriente como los inteligentes frustrados. El genio tampoco, ya que resulta ser tópico el caso de los genios ignorados. Ni siquiera la educación sustituye a la constancia, pues el mundo está lleno de frustrados bien educados. Ese creo que lo cambiaron, creo que es de idiotas, pero bueno. Solamente la constancia y la decisión lo consiguen todo, y es verdad. Bueno, tú conociste a mi papá. Papá montó una empresa de tecnología en Estados Unidos sin haber ido a la universidad, sin hablar inglés y sin saber prender un computador. ¿Cómo lo logró? La constancia. Eso siempre se me ha quedado grabado, y la frase que también es muy famosa de que si haces el 1% todos los días, pues al año serás 365% mejor. Entonces, no se trata de hacer grandes cambios. Visify la construimos haciendo pequeñas cosas que al final dieron esta empresa, y todos estos años también de sacrificio, sobre todo tuyo, del equipo, de todos, es lo que tiene hoy una empresa donde está. Y entender, exacto, y entender que para bien o para mal nosotros somos los dueños de nuestro presente y nuestro destino. Lo que tú hagas puede cambiar. Entonces, no, mucha gente no, es que yo no hice tal porque tal persona no hizo tal cosa. Es que no sé quién tal, es que hoy está lloviendo y todo depende de los demás, pero si todo fuera como se les alinearan las estrellas, entonces sí harían lo que tienen que hacer. Pues, ¿qué pasa si yo pienso, oiga, a mí me vale huevo si está lloviendo, no está lloviendo, es de día, es de noche, estoy en Barcelona, estoy en Bogotá, yo quiero hacer esto y voy a trabajar todos los días, para hacer, ¿no? Y creo que esa, es más, hay otra frase que me estoy acordando, que la estoy buscando, que lo resume muy bien, que dice: "You'll achieve much more by being consistently reliable than by being occasionally extraordinary." Total. 100%. Sí, es un juego de constancia, un juego de hábitos, todo eso que mencionan, Fer, tú lo haces desde hace 10 años y yo te conozco. O sea, esto no es algo nuevo, y creo que pues cada año me imagino que has mejorado tu técnica, ahora tienes un curso, ahora lees más rápido, ahora meditas más, pero siempre... Ahora tengo hijos que te quitan un huevo de tiempo, eh, te acomodas, y eres una mejor versión de ti mismo porque tienes que volverte mejor más rápido de lo que esto se vuelve más difícil. Para mí esa es la carrera, esto se está volviendo más difícil, pues yo tengo que ir más rápido volviéndome mejor. wow. Pero ¿cuál es tu propósito? Mira, mi propósito es generar un impacto muy grande, lo que hablábamos antes, y me gusta lo que hace Lisify, insisto, porque nosotros habilitamos algo muy importante para las personas, ¿no? Aquí en Colombia ayudamos a que se construya vivienda, pues la vivienda seguramente es el activo más importante de una persona en sus vidas, y porque alrededor de todos estos proyectos de vivienda cambian la vida de las personas, ¿no? Tú y yo visitamos proyectos de constructoras donde antes eran barrios marginales, muy peligrosos, y hoy hay día de ciudadelas, pues, colegios, con universidades. Entonces yo creo que, que eso, número uno, el impacto es terceros, ¿no? O el de segundo grado. Segundo, construir una empresa colombiana berraca, que muestre el talento colombiano por todo lo alto. Nosotros, a pesar de hoy en día operar en México, eso, nuestra base sigue siendo Colombia, siempre va a ser Colombia. Nuestro core de capital humano siempre va a ser Colombia y siempre va a ser Latinoamérica. Entonces, pues yo creo que dejar una huella, ¿no? Que el día de mañana ya no digan qué chévere, Fernando y su equipo montaron Lisify con Daniela, con todos los que hemos sido parte del camino, y miren cómo el talento colombiano llegó a hacer esto. Y como persona, pues suena muy triste, pero ser feliz y ser feliz no es el futuro, ser feliz es ser feliz ya. O sea,
Anoche mi hijo me levantó a las 4 de la mañana, terminó a las 6 de la mañana en mi cama y estábamos cagados de la risa los tres con mi esposa. Y para mí eso es feliz, estar cagado de la risa con mi hijo y, insisto, el poder bañarlo, el poder hacer muchas cosas que con trabajo y con disciplina pues me he ganado el derecho de poder disfrutar eso. Y sobre todo dejar esa huella en mi familia y en mis hijos. Yo la verdad quiero que crezcan siendo muy buenas personas, que entiendan que la vida es jodida, no les voy a dar nada así como ven, toma y échate a perder, entiendan que la vida hay que trabajar las cosas, pero sí que sean buenas personas y que en lo que sea que quieran hacer, como mi papá, sean los mejores. Yo creo que es eso, Dani, pues es una pregunta, digamos, muy, muy existencial, pero yo creo que sí tengo abundancia en todas esas cosas, además de salud, por supuesto, que es la base de todo. Pues será un camino bien recorrido. Fer, gracias por compartir y yo quiero aprovechar también para darte las gracias por todo, de verdad, por creer en mí. Créeme que sin tu impulso, sin tu berraquera en su momento, yo no estaría aquí sentada. Tú lo dijiste, si las cosas pasan por algo, creo que los dos en su momento estuvimos muy alineados, viendo hacia la misma dirección y es normal que si no se desalinee, pues no pasa nada. Estamos aquí sentados, somos amigos, nos queremos mucho, simplemente cogemos caminos distintos. Cada quien siguió volando, tú en Lizify, que ahora la tienes pues en México, está, la empresa está mejor que nunca y yo pues cumplí mi sueño que tú sabes desde hace mucho tiempo, que era venirme a vivir a Barcelona. Totalmente, Y se vale. O sea, totalmente. Y mira, y la satisfacción de eso es mayor que otra cosa, insisto. Por encima de cualquier cosa somos personas, ¿verdad? Y no hay nada peor que estar como, bueno, perdón si no puedo nombrar marcas, pero como la vivienda en el lugar equivocado, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Hacer lo que uno quiere, estar donde uno quiere, obviamente cosas buenas. eh, y eso realmente es lo que yo tengo en la cabeza. O sea, yo no tengo en la cabeza de esta vieja que me ha botado, nada. O sea, en verdad, hoy veo dónde estás y lo que estás haciendo y lo que estás construyendo y te veo feliz. Y eso vale más que cualquier dólar en una cuenta o cualquier cliente nuevo. Entonces, bueno, no, gracias a ti también. Yo creo que ese momento también fue una enseñanza muy grande para mí y fue un momento que nos puso una presión y unos retos pues que nos hicieron demostrar de lo que estamos hechos. En Lizify hemos tenido un par de momentos, ese fue uno, otro fue cuando se nos cayó una ronda ya con term sheets firmados, que después esa ronda la terminé cerrando el día antes que se murió mi papá en una unidad de cuidados intensivos, ya sabiendo que a mi papá le quedaban horas de vida, pero así es la vida, y ninguno somos víctimas de nada, simplemente tenemos que hacer lo mejor que podamos y tratar de dejar una buena huella, y eso es lo que yo recuerdo de tu paso y de tu salida por Lizify, y además tú sigues siendo parte de Lizify, entonces pues creo que es ahí donde uno busca el gana-gana y encuentra lo mejor de los dos mundos. ahí también les dejé mi herencia, les dejé a mi hermano ahí para que siguiera también mis pasos, además de Customer Success. Entonces, nada, yo siempre he estado muy conectada también, admiro muchísimo lo que han hecho, he hablado con Pedro, o sea, me cae un bacán, siento que la paciencia que yo no tenía, él la tiene, encontraste la persona que tenías que encontrar. Entonces, nada, todo se da, pero al final también el mensaje que yo me quiero llevar de toda esta conversación, digamos que son tres, y tú me dices si yo lo estoy como captando correctamente. Lo primero es que la vida es difícil y hay que aprender a vivir en la incertidumbre. Y aquí el camino del emprendimiento y cualquier camino en la vida no va a ser fácil. Simplemente tienes que aprender a ser resilientes y a seguir el camino con tu intuición y tu propósito claro. Ese es como el primero. El segundo es que hay momentos difíciles, pero esos momentos hay dos opciones. O te derrumbas o los usas como trampolines para tu siguiente eslabón, para tu siguiente nivel, que creo que fue de pronto ese momento que yo salí de Lizify, fue un trampolín para mí, fue un trampolín para ti y para la empresa. Y lo tercero es que nada sustituye la constancia. Son pequeños actos que podemos hacer en el día a día que nos van a llegar pues nos van a llevar a donde queremos estar. Y cada uno logra su futuro. Totalmente. Me llena el corazón esta conversación, pero siento que con esto cierro como de verdad un capítulo muy bonito que no se va a cerrar porque, pues, como sabes, hago parte de la empresa, tú eres una persona muy importante para mí, pero no, me voy a dormir con el corazón tranquilo. Así resumo esta conversación. Que mañana será una nueva lucha. Así es. Gracias, mi Fer. Un abrazo gigante. Cuídate. Bueno, Bien. también para